suena. Llegó la hora, qué emoción. Yeah, yeah. Oh yeah. Palomitas que estallan, qué explosión. Cine con sabor, tu diversión. Bienvenidos y bienvenidas a Cine con Sabor, el podcast en donde exploramos y conocemos el cine desde diferentes puntos de vista y diferentes aristas. En esta ocasión vamos a explorar un nuevo sabor, cine con sabor a música. Así que vamos a afinar un poco el oído porque vamos a hablar un poco de la historia de la música en el cine, aciertos, desaciertos musicales y esa sección tan esperada. ¡Qué necesidad! Y para poder adentrarnos un poco en materia, voy a hacerles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es esa canción que ustedes escucharon de una película que no se pueden sacar de la cabeza? Déjenmelo por favor en los comentarios. Yo les voy a comentar las mías. Son varias. Sobre todo me gusta mucho la de En marcha estoy de Tierra de Osos. También me gustan mucho las canciones de El planeta del tesoro. Y bueno, hay otras más. Quizás más adelante les vaya diciendo que otras me parecen muy buenas o me gustan bastante. Para comenzar, vamos a arrancar por el inicio, ¿no? Por donde llega la música al cine, donde comienza a tener esos primeros pasos. Y es en 1915. Entonces, recordemos que el inicio del cine viene siendo más o menos en 1888, 1887, y no es sino hasta 1915 con una película titulada The Birth of the Nation o El nacimiento de una nación de D.W. Griffith, que comienzan a ver los primeros inicios de esta mezcla de lo visual y lo auditivo, por decirlo, o lo musical. Al inicio no existía lo que hoy conocemos como sincronicidad o no había sonido o música sincrónica. Entonces, ¿qué hacían? Es la pregunta. Pues básicamente se proyectaba la película y esta era acompañada por un pianista o por una pequeña orquesta. Eran los que básicamente musicalizaban la película en vivo. Luego tenemos en 1927 con la película The Jazz Singer o El cantante de jazz, ya la primer película con sonido o con música, más bien con música sincrónica. O sea, ya empieza a estar la música inmersa dentro de la narrativa, no creando solamente una atmósfera, sino estando presente dentro de la misma parte visual. Ahora bien, de 1927 vamos a saltarnos a los años 40 y 50. ¿Por qué nos vamos a saltar eso? Porque aquí es donde comienza a ver lo que es conocido como quizás la época dorada de Hollywood, en donde ya hay música orquestal, o sea, que ya no es solamente uno, dos o tres instrumentos, sino que son varios, o sea, ya es una orquesta la que está acompañando la musicalización de las películas. O sea, aquí ya empezamos a ver un crecimiento mucho más, llamémoslo industrial, de la música en el cine. Y luego ya lo que podríamos llamar como la revolución del soundtrack, que tiene que ver con todo lo que está muy cerca del pop y el rock. Esto más o menos a partir de los años 70, con películas como por ejemplo Saturday Night, y luego nos saltamos a 1994 también con una película que quizás muchos y muchas conozcan, que es Pulp Fiction, donde pues la música se populariza y se vuelve un sello narrativo. Entonces vamos a hacer como un pequeño contexto. Al inicio se trata de unir un poco la música para dar una sensación o apoyar lo que está sucediendo. Sin embargo, con el paso de los años, con el paso del tiempo y también con la industrialización, con la llegada de diferentes tecnologías, también intentamos o capturamos el sonido, la música en particular, para volverla parte esencial de la trama narrativa. Y esto es súper importante porque nos va a permitir entender por qué las películas, o más bien por qué las pistas o las canciones, o por qué la musicalización de las películas que vamos a hablar, que son los ejemplos más destacados, pues se llevan ese
ese premio a destacarse aquí en este capítulo de Cine con Sabor a Música. Como ustedes bien lo saben, a mí me encanta dar datos curiosos. Entonces voy a dar una pequeña sección de datos curiosos. Si se dan cuenta, como que este apartado de la historia fue un poco corto, pero los datos curiosos nos van a nutrir un poco esta sección. El primer dato curioso es que en Japón, durante la era o época del cine mudo, existía una figura llamada Benshi. Sí, Benshi, que básicamente era un narrador que relataba la película en vivo, o también incluso hacía doblaje en vivo. Entonces le daba voz a los personajes y obviamente le daba un contexto a la historia. Es como si ustedes vieran, no sé, como si empezaran a proyectar una película. Piensen en su película favorita y tuvieran al lado una persona, ¿sí?, que les está narrando el contexto de lo que está sucediendo, y aparte, que esto es lo que me parece a mí más increíble, le está dando y está personificando a los personajes en vivo y en directo. Esto es increíble, es genial. Ahora bien, vamos a hablar también un poco de lo que podríamos catalogar el nacimiento de la música original para cine. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí ya no era simplemente la música, como lo decía antes, acompañando lo que está sucediendo, no solamente acompañando como la situación, sino que se vuelve parte fundamental de la narrativa desde un acompañamiento emocional. ¿Y qué quiere decir eso? Yo siempre hago en las clases, cuando estoy tratando de explicar teoría del color, trato de hacer el siguiente ejemplo, y es que mis estudiantes o las personas que están acompañando como la charla cierren los ojos y se imaginen alguna escena, ¿sí? Una escena romántica, pero que la imaginen con un ambiente azulado, frío, y luego que la imaginen en un ambiente más cálido, como en un atardecer, y van a sentir cosas diferentes. Quizás en la primera sentirán que la pareja en cuestión está teniendo una ruptura o está discutiendo, mientras que en la segunda más bien están pasando como un momento de amor, como que hay pasión. Pues básicamente, y perdón si el ejemplo no fue el mejor, pero básicamente es lo mismo que pasaría a ser la música. Es muy diferente y a mí me encanta en particular una cosa que hacen, y es que dicen, aquí voy a hacer un paréntesis, dicen que la canción de Torero de Chayanne sale con cualquier opening de anime. Y yo personalmente, debo decirlo, lo he intentado. Lo he intentado con el opening de Digimon, lo he intentado con el opening de Shingeki no Kyojin o de Attack of Titans, y casan, o sea, casa a la perfección. Sobre todo con el de Attack of Titans, siento que o sea, como que en serio el tempo fluye perfectamente con el compás de la canción y con los cortes del opening. Deberían intentarlo. Inténtenlo y me cuentan me dejan en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó y demás. Ahora bien, continuando justamente con el nacimiento de la música original, debemos entender que mientras que se utilizaban piezas o partituras ya creadas para las películas, a partir de este momento se comienza ya justamente como a generar música única y exclusiva para las películas. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan a existir compositores y compositoras exclusivas para cine. Dentro de los compositores más destacados tenemos a, por ejemplo, Max Steiner, que es quien compone Lo que el viento se llevó, o también la musicalización de King Kong. Tenemos, por ejemplo, Bernard Herrmann, ese sí es muy conocido porque trabajó mucho tiempo con el director de Vértigo y Psicosis, que para los que quizás no sepan es Alfred Hitchcock, catalogado como uno de los mejores cineastas o directores de lo que es el cine de suspenso, pero también catalogado entre los directores más abusivos del medio. Él trabajó mucho tiempo con Marilyn Monroe y fue, creo que también una de las razones de los traumas de esta tan querida actriz. Pero eso quizás lo podríamos ver en un capítulo con sabor a Star System. Bueno, un dato curioso justamente de esto de Alfred Hitchcock para la película Psicosis
es que Hitchcock le tenía tanto respeto a la música que lo que hace Herman es, o bueno, que lo que hace por petición de Herman es editar la película, o sea, editar los cortes que había hecho para que se sincronizara lo mejor posible con lo que se había hecho, o sea, con lo que se había compuesto musicalmente. Y esto obviamente pues sugerido, como lo dije, por Herman, y Hitchcock pues aceptó. Otro dato curioso, para la película Interstellar, el compositor es Zimmer, ¿no? Y resulta que Nolan, que es el director, lo único que hizo fue darle una página, supongo yo que del guión, para que él se inspirara y creara la banda sonora. Entonces, él no es que haya leído toda la película, o sea, leído el guión de la película, sino que simplemente con una página se basó para crear lo que para muchos es una de las mejores bandas sonoras de las últimas películas que han salido de Christopher Nolan. Como otros datos curiosos, justamente este apartado de la musicalización, deben saber que el Oscar a la mejor música original se entrega por primera vez en 1935. Estamos hablando ya de hace 90 años. Y lo ganó One Night of Love. Ahora bien, también es importante, y esto sí que es algo que a mí en lo personal me gusta y me apasiona y siento que es un arte, y es que en las primeras películas que tuvieron efectos de sonido, efectos sonoros automatizados, pues realmente se usaban objetos reales. Me explico. Para poder darle sonido, como no había captura directa del sonido, como se hace ahorita con los micrófonos o con los boom, etcétera, pues se tenía que grabar la película y luego en un estudio recrear los sonidos. Y eso es todo un arte, no es como, les doy un ejemplo, si estamos en una película de vaqueros y yo necesito como el cabalgar del caballo, pues un experto en este arte cogía algunas herramientas, no sé, de las diferentes que se tenían y empezaba a hacer el... Y así con otras cosas. Hemos podido ver en películas o en dibujos animados cómo hacían como los truenos o relámpagos con tiras como de aluminio que daban como ese sonido, entre otras cosas. Entonces, esto es súper destacable. Todo lo que tiene que ver con la recreación del sonido, el doblaje en sí, a mí en lo personal me parece que es todo un arte y que no es fácil, pero que es muy, muy necesario. Y como último dato curioso, debo decirles que cuando no existía justamente la musicalización o el sonido sincrónico, habían ocasiones o habían cines en donde incluso llegaba a costar muchísimo más el contratar la orquesta o la banda para hacer la música en vivo que el mismo proyector que estaba reproduciendo la película. Entonces, imagínense ustedes los costos. Ahora bien, obviamente llevado a la industria, pues ahorita también sale costoso hacer música original y todo para películas, pero piensen lo que en ese momento la orquesta o la banda tenía que tocar cada vez que se fuera a reproducir la película. Nos llegó el momento de hablar de las mejores bandas sonoras que han existido a lo largo del tiempo. Voy a hacer énfasis en la primera y luego ya voy a ir diciendo el resto. ¿Y por qué voy a hacer énfasis? Porque quiero dejarles como esas ganas de saber más. Ustedes saben que aquí en Cine con Sabor, lo que yo quiero en particular es que ustedes aprendan de cine, conozcamos de cine y también nos interesemos en ver el cine de una forma diferente. Claro, hay películas y vaya que hay varias películas que uno se las disfruta y simplemente quiere, después de un día largo y pesado, no sé, sentarse o acostarse a ver esa película. Si me lo preguntan a mí, ¿dónde están las rubias? Que muy seguramente hay un capítulo de Cine con Sabor. ¿A dónde están las rubias en algún momento? Esa es mi película para cuando no quiero pensar, cuando he tenido un mal día y simplemente quiero divertirme. Pero de la misma forma, también yo quiero que ustedes no solamente vean este tipo de películas, sino que también puedan ver otro tipo de películas con un ojo y un oído, en este caso, un poco más crítico. Y ya con esta aclaración, vamos a comenzar con las bandas sonoras más destacadas. La primera es El Señor de los Anillos.
Sí, también estuvo entre las primeras o entre las mejores entregas de las sagas del cine de fantasía en uno de los capítulos anteriores, así que si no lo han visto, recomiendo que vayan y lo vean. ¿Y por qué El Señor de los Anillos? Bueno, si ustedes quieren adentrarse un poco más como en esta lógica, pueden encontrar un par de videos que hablan a mayor profundidad, pero yo voy a tratar como de parafrasear un poco de lo que he aprendido. Básicamente, El Señor de los Anillos tiene composiciones musicales para cada uno de los diferentes momentos, para cada personaje e inclusive para el mismo anillo. Cuando digo composiciones musicales, quiero hablar como de construcciones de diferentes tipos de acordes o de notas, dependiendo lo que quiere decir. Hay tonadas alegres cuando, por ejemplo, estamos llegando a los hobbits a la comarca de los hobbits. Hay unas tonadas, unas composiciones muy alegres. Y estas mismas composiciones se empiezan a transformar con sus acordes dependiendo el ánimo, si se quiere ser un poco más alegre o un poco más sentimental o un poco más, triste quizás. En El Señor de los Anillos, para quienes ya la vieron, por ejemplo, hay una tonada cuando se está hablando de Mordor, pero también hay una tonada para cuando el anillo cambia de dueño. Es bellísimo, es increíble. Y hay tonadas que en ocasiones son casi que imperceptibles porque están sobre otras. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí hay una combinación, hay una armonización de las composiciones para poder generar una composición diferente, dándonos a entender que se están uniendo dos o más personajes a la vez. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando estos 9 personajes que forman la comunidad del anillo, cada uno de ellos representa una nota musical que termina siendo la composición total de la comunidad del anillo. Cada vez que la comunidad del anillo está unida o se está hablando de ellos, suena esta composición. De la misma forma que cuando sale el Gollum, ¿sí? Como este hobbit transformado ya por el tiempo y por la codicia y demás, cuando el Gollum sale, él también tiene su propia composición. Esto es todo un universo, o sea, esto es algo que justamente la música ha permitido transformar en el cine, que no es solamente desde lo visual, sino también desde lo sonoro. Y yo los invito y las invito a que veamos las películas siempre muy atentos y muy despiertos a la música, que nos demos cuenta que así como en El Señor de los Anillos, hay muchas películas en donde la música se vuelve parte esencial de la narrativa y de la estructura como tal. Ahora bien, para no hacernos el cuento más largo, voy a hablar justamente de las otras que también se destacan. Y dentro de ellas está Star Wars de 1977. ¿Por qué? Porque básicamente ha acompañado generación tras generación y ha expandido el universo narrativo de la saga desde la música. O sea, recordemos solamente cómo comienzan los créditos, con qué música comienzan los créditos. Yo no puedo colocarlas por temas de derechos de autor, tendría que colocarlas muy poquito, prefiero como dejarles ahí como la picadita y la curiosidad para que ustedes luego vayan e investiguen un poco más. Luego de eso, ya hablamos del Señor de los Anillos, tenemos El Rey León, que son composiciones de Hans Zimmer, sumado a canciones de Elton John. Y esto también es muy importante. Elton John en particular ha hecho canciones para diferentes películas y la verdad también son muy buenas. Han habido cantantes tanto de diferentes géneros que le han contribuido mucho al cine, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Luego tenemos Amélie 2001, que Amélie, a mí como me encantaría hacer un capítulo solamente de esta película. Voy como a replanteármelo, voy a planteármelo, porque esta película es bellísima desde donde uno la quiera ver, desde la parte narrativa, desde la parte actoral, desde la parte visual de fotografía y demás, y claramente entra como una composición, como una película destacada justamente por el protagonismo que se genera
en el mundo que nos están presentando. Entonces ya no solamente tenemos una protagonista que es pues la actriz o el personaje principal, sino también la música. Y claramente no podíamos dejar por fuera dos películas que se destacan por la composición musical. Y ojo, no solamente por la composición, sino la relevancia que tiene la música en la película. Y hay un factor que usé mucho también para poder sacar estas películas, y es ese saborcito que dejaron esas composiciones o esas canciones en las diferentes generaciones que las han visto. Y ya hablamos de esta, pero tengo que volver a mencionarla, que es Interestelar. ¿Y por qué Interestelar? ¿Saben por qué? Porque ella tiene una carga emocional fuertísima, y porque para hacer la composición, o bueno, para poder escuchar esa composición, se utilizó el órgano de una iglesia. Ese poder que tiene, pero también esa crudeza, esa oxidación de alguna forma representada en la música traída a nosotros en Interestelar, es lo que también nos genera como un algo en el pecho cuando estamos viendo la película y sus diferentes escenas. Y por último, quizás ustedes se rían o no, no sé, pero está Titanic. Era muy difícil dejarla por fuera. Es una composición o es una musicalización colmada de emotividad, que es muy clásica, o sea, es muy clásica de por sí la composición, y es algo que si nosotros la escuchamos donde sea, vamos a decir: ¿dónde he escuchado esta música? ¿Dónde he escuchado esta canción? ¿Dónde he escuchado esta melodía? Y es justamente por la razón por la cual todas estas películas y sus canciones destacan en este episodio de Cine con Sabor a Música. Sin embargo, de la misma manera en que tenemos unas destacadas, también tenemos unas no tan destacadas, por no decir otra cosa. Vamos a comenzar con las peores representaciones o decisiones musicales en el cine. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero pues vamos a intentarlo. De eso se trata este podcast. Yo doy un punto de vista y ustedes me dicen si sí, si no, ¿qué les parece? La primera va a ser de Escuadrón Suicida, entregada a nosotros en 2016, porque no podemos negar que había un muy buen material musical, o sea, canciones súper destacadas que estuvieron en números unos a nivel mundial y demás, pero definitivamente hay un abuso justamente de las canciones, y uno siente que quizás es más, o sea, no es una película de antihéroes o lo que sea, sino resulta siendo más como un videoclip muy largo. Es entretenida a final de cuentas, es muy divertida también. A mí en lo personal me encanta cuando Will Smith en su personaje está probando las armas. Esa parte a mí me parece fabulosa, pero no es nada más allá de eso, hablándolo justamente desde la arista musical. También tenemos Catwoman, entregada a nosotros en 2004, en donde pues no se genera a través de la música la atmósfera que se desea. Lo habíamos replanteado como al inicio, ¿no? Recién se empezó a musicalizar el cine, simplemente era un acompañamiento. Bueno, ya no estamos en ese entonces. Aquí lo que tenemos que buscar es básicamente atacar al espectador de diferentes flancos. Entonces lo que queremos es que la estructura narrativa sea buena, la actuación sea buena, la imagen sea buena, el sonido sea bueno, y obviamente la música no sea simplemente que esté por estar, sino que le agregue emoción, que le dé fuerza a la escena, que le dé emotividad a lo que me están diciendo, que si está pasando algo que me hace feliz, sea tan feliz que me haga llorar. Si es algo triste, que sea tan triste desde lo visual y desde lo sonoro que me haga llorar. Si es algo irritante, vean, les voy a dar un ejemplo de lo irritante que no lo tenía aquí como visualizado, pero se los voy a decir.
en la primera entrega del Guasón o del Joker, en la parte donde él acaba de asesinar a estos tres personajes en el tren, bueno, o en el metro, empieza un pitidito, un pi, que va increciendo, o sea, va subiendo. Y es súper fastidioso, súper irritante. Y esto es porque justamente estamos en un momento decisivo y catastrófico para el personaje. A eso me refiero. La música y en particular los efectos de sonido tienen que estar ahí para mejorar, para potenciar justamente lo que la parte visual nos entrega. Otras dos entregas fílmicas que realmente no le hacen justicia a la musicalización son The Room, entregada a nosotros en 2003, donde hay canciones románticas, pero que están mal sincronizadas y las escenas son un poco bizarras. Entonces, como que justamente aquí rompemos ese negocio, ese trato que es unir lo visual con lo sonoro. También tenemos, y ya para cerrar este apartado, Space Jam, entregada a nosotros en 2021, A New Legacy, y es porque, hay grandes artistas musicales, pero realmente lo que esta película parece es un intento de colocar una lista de Spotify y ya ponerla a reproducir, una playlist de mis canciones favoritas o de las canciones más pegadas en el momento y ponerla que se reproduzca a lo largo de la película, porque no le están agregando lo que venimos diciendo durante todo este video, y es esa emotividad y esa fuerza. Yo los y las invito a que hagan un ensayo, y es: véanse una escena de una película que ustedes conozcan y pónganle o colóquenle de fondo una canción de Beethoven o de Bach, ¿sí? o de Mozart, yo qué sé. Y luego colóquenle una de Bad Bunny o de Don Omar o bueno, lo que sea. No sé, el género que ustedes, un género que les guste y un género que no les guste tanto, o diferentes géneros. Colóquenle una salsa y luego coloquen un vallenato. Y se van a dar cuenta, en serio y en esencia, lo que la música es capaz de hacer en el cine. Y con esto terminamos nuestro apartado de las peores entregas del cine referente a la música. Vamos a hablar un poco también del impacto cultural que ha tenido la musicalización en el cine. Ahora bien, no voy a hacerlo muy extenso, porque lo puedo resumir yo creo que en 3 secciones. La primera, la música ha logrado que películas e incluso sagas completas queden muy dentro de nosotros. Como por ejemplo con Harry Potter, con Piratas del Caribe e incluso con Avengers. Hay composiciones musicales que tú las escuchas y dices, esto es de esta película o esto me recuerda a... Justamente hoy que estoy grabando este video salí a pasear a mi perrita y justo donde yo vivo enfrente se coloca un chico tocando la guitarra eléctrica para que le den algún tipo de colaboración voluntaria, y empezó a tocar el soundtrack de Piratas del Caribe. Vean qué coincidencia, qué interesante. Y yo de una dije, Piratas del Caribe. Sí, bueno, y Johnny Depp y todo el cuento. O sea, se vienen un montón de cosas que se vuelven familiares. Ahora, segundo, el sonido y en especial la musicalización ha permitido que nosotros reconozcamos también ciertos personajes. Hay una, por ejemplo, que es la marcha imperial de Darth Vader, ¿sí? De Star Wars, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, en Pulp Fiction, si no estoy mal, cuando está sucediendo esta escena que el personaje principal está como en coma y van como a rematarla, o uno de sus enemigos empieza el silbido de... ¿Sí? Empieza a sonar eso y yo cada vez que escucho eso, porque lo utilizan en muchas películas, de una recuerdo esa escena. Entonces, bueno, ese sería el segundo apartado. El tercer apartado es, y este lo voy a dividir en 2. El primero es que la música en el cine ha permitido que artistas, compositores no reconocidos o
o sí, que han estado así como en el anonimato, puedan salir y puedan mostrarse y puedan llenarnos de su talento. Eso por un lado. Y por el otro, también ha permitido rescatar a grandes artistas y compositores que con el paso del tiempo se habían quedado, digámoslo, ocultos o en el olvido y han podido renacer. Yo en particular, y espero decirlo bien, a mí siempre se me confunde, pero hay uno que ha creado obras, ha creado musicales, ha creado canciones súper destacadas y es Lin-Manuel Miranda. Él en particular ha creado musicales y canciones muy reconocidas, sobre todo un musical que les recomiendo que se lo vean, aprovechando que estamos en Cine con Sabor a Música. Los musicales tendrían que salir a destacar. Lo que pasa es que los musicales viven y sobreviven a raíz de la música. Entonces me pareció un poco egoísta, de alguna forma decirlo, meterlos aquí también. Pero les recomiendo mucho ver Hamilton. Hamilton es una obra de teatro, un musical, dirigido y protagonizado por Lin-Manuel Miranda. Lo pueden encontrar en Disney, si no estoy mal. Véanlo y se van a dar cuenta cuando yo les digo que la música, la composición musical en serio, le da un impulso y levanta la emoción, la estructura, la intención de las películas. Y ya para cerrar como este apartado, también les voy a dejar como unas recomendaciones de unas películas que yo siento que en serio son supremamente rescatadas y que nos hacen, que no son malas, ojo, no son malas, al contrario, son muy buenas, pero a través de la música son aún mejores. La primera definitivamente es La La Land de 2016, también Bohemian Rhapsody, que es la película biográfica de Freddie Mercury y todo lo que tiene que ver pues con la banda. Y en mis favoritas debo decirlo, Whiplash. Whiplash estuvo nominada a los Oscar, tuvo varias nominaciones. Whiplash es una cosa loquísima a través de la música, a pesar de que hay unas incongruencias desde la sincronización de lo visual y lo armónico. Es una locura. Siento que justamente la música, en particular a mí me gusta mucho la música, tanto el cine como la música, pero te hace vivir, te hace sentir cada momento que está sufriendo y viviendo el personaje. Así que no pierdan el tiempo y vayan a ver estas películas. Y ahora sí, la sección que siempre estamos esperando, en particular yo lo estoy haciendo, ¿qué necesidad? Y para comenzar, va a sonar chistoso, pero yo sí digo, ¿qué necesidad tienen de utilizar una canción de reggaetón para una película en donde está sucediendo algo emotivo o épico de una película histórica? ¿Sí? Y ni siquiera tiene que ser solamente histórica. ¿Qué necesidad de estar usando el reggaetón para todas las pinches películas? ¿Es en serio? Yo los invito a que tratemos de una película de acción donde no haya al menos una base o una canción de reggaetón. Colóquenmela en los comentarios si la han visto de los últimos años, ¿no? De las últimas entregas. Ahora también, ¿qué necesidad tienen algunas películas de mezclar la música y lo visual de formas contradictorias? Sí, en ocasiones uno debe romper como con los clichés o como con las normas y reglas, pero hay que hacerlo bien. Hay que conocerlas, hay que conocer las reglas para poder romperlas. Y hay películas que lastimosamente utilizan el recurso de la música de una forma que uno no termina de entender. Uno dice, oye, pero si aquí están viviendo un momento, no sé, apasionado y romántico, ¿por qué me pones este tipo de música? Colócame otro tipo de música y muy seguramente podrías apoyar la emoción. ¿Cómo? Hay un ejemplo que se los voy a dejar, pero es para que como que lo investiguen, y es en 50 sombras de Grey, donde hay muchas canciones que realmente es como si más bien estuvieran ahí y lo hacen parecer un videoclip, más que realmente estén acompañando lo que está sucediendo en la escena. Y para rematar este apartado de qué necesidad, yo sí les digo, qué necesidad hacer básicamente que ahora todo tráiler
sea básicamente una versión dramática de la película con un cover lento de alguna canción. Siento que ya deben dejar de explotar este elemento. Yo sé que lo hacen de alguna manera o de alguna forma para llamar la atención y que la gente la quiera ir a ver. Pero no nos vendan un videoclip cuando realmente lo que nos quieren hacer sentir es la necesidad de ver esa película. Y bueno, poquito, pero sustancioso, esto fue ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Vamos a opinar cosas extrañas que nos hacen pensar en las películas. Es para dudar. Y como ustedes bien lo saben, vamos a terminar como con una pequeña reflexión. Y vean, la música, y se los digo yo que soy un amante completo de la música y el cine, la música en el cine nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar, nos puede incluso hacer dar ganas de bailar en el momento o incluso de temblar de la frustración o de la emoción. Puede ser el alma de la película o en muchas ocasiones puede ser su perdición. Pero cuando funciona, cuando logramos mezclarla muy bien, como en las películas que hablábamos, como en Interestelar, como en El Señor de los Anillos, pues es pura magia, es puro arte. Y por eso el cine es el séptimo arte, porque combina las 6 artes anteriores y las converge de tal forma que se cree algo hermoso, algo mágico. Y ya ustedes lo saben, cine con sabor, también aquí tratamos de mezclar un poquito con el tema de la comida. Y a mí este ejemplo me gusta en particular mucho y es, el cine sin música sería básicamente como una empanada sin ají. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué uno se va a comer una empanadita rica y deliciosa sin ají? Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo número 5 de Cine con Sabor. Espero les haya gustado, espero les haya creado curiosidad, empezar a ver justamente las películas y el cine de una forma más detenida, detallada. Para terminar y culminar, les voy a dejar un último, no sé, como dato curioso que acabo de recordar. Y es que en la película de Batman, El Caballero de la Noche, donde él tiene que enfrentar al Guasón, imagínense que crearon una canción, o sí, una melodía, una composición para Batman, para cuando está Batman. Y crearon otra composición totalmente diferente para cuando va a estar el Guasón. Y cuando van a estar los dos personajes, las composiciones se unen y crean una melodía y una armonía totalmente espléndida. Los invito y las invito a que vean esta película escuchando, o sea, con los oídos y los sentidos bien despiertos. Bueno, nuevamente me despido, no fue más por esta ocasión. Recuerden, cine con sabor a música. Espero les haya gustado, espero los haya y las haya entretenido. Por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció, qué estuvo bien, qué no estuvo tan bien, qué opinan de lo que dijimos, de las buenas, de las malas películas, de los datos curiosos, si ya sabían, si no sabían. Y no olviden dejar en los comentarios también cuál es esa canción que no logran sacarse de la cabeza cada vez que ven esa película. Esto no fue más, muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Cine con Sabor.